Buenos días. Para la realización de este trabajo, mi grupo se compone por John Rodríguez, Felipe Pistala, Juan Sebastián Aragón y mi nombre, Harold Mauricio Noguera. Una problemática de política internacional es la dependencia económica en las alianzas comerciales con países desarrollados. La teoría la cual empleamos para realizar este trabajo y hacer su análisis es la teoría de la dependencia. Bueno, enmarcamos un poco que para la teoría de la dependencia hay países desarrollados y países subdesarrollados. ¿Qué hace que un país sea desarrollado? Lo hace su cuestión económica, política y militar frente a los que no son tan poderosos en estos tres aspectos. Hacen también que sus habitantes gocen de muy buena calidad de vida, tengan de prácticamente los mejores servicios que personas que habitan en países subdesarrollados. En las áreas económicas, en las humanísticas, en la industrial son muy fuertes. Por otro lado, están los países subdesarrollados que se conocen así no solo por factores económicos, sino también los no económicos, externos e internos del país en cuestión que impiden el desarrollo histórico, localización geográfica y geopolítica, es decir, que no sean reconocidos poderosos internacionalmente. Estructura de clases, sistema de político institucional, dotación de recursos e infraestructura, nivel cultural y sobre todo tipo de inserción del contexto económico mundial, del que derivan las relaciones específicas que tienen estos países respecto a los principales centros como el poder económico y político en el mundo. Se encuentran dentro de los principales países desarrollados, tenemos Noruega, Australia, Suiza, Nueva Zelanda, Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, los cuales son potencias en estos momentos. Rusia también. Actualmente vivimos en un mundo globalizado donde el pulmón financiero y de la economía mundial dependen de las importaciones y de las exportaciones internacionales. Por esto, los diferentes países han encontrado en las alianzas comerciales unas estrategias necesarias para oxigenar los distintos mercados y las economías de los países. En la teoría de la dependencia vemos cómo los países subdesarrollados dependen de los países desarrollados para hacer sus alianzas comerciales. Bueno, entremos un poquito pues en contexto de que es una alianza comercial. Para mi opinión, pues una alianza comercial sea entre dos o más países en los cuales permite desarrollar conjuntamente pues una cooperación en los negocios, dado pues que en el largo plazo que se considera pues como una estrategia pues que permite fortalecer la economía de un mercado compartiendo pues entre ellos los riesgos, los beneficios. Entonces a la hora de conformar pues este tipo de alianza es necesario también que se lleve pues una mayor eficiencia en la gestión, preparación o pues la comercialización, dado que pues, eso se ve reflejado pues como en el propósito pues, de ellos de minimizar pues los costos para que haya una mejor eh, beneficios. Por otro lado, pues obviamente es importante el cumplimiento de los tiempos establecidos ahí para lograr cada objetivo, para poder llegar a esa alianza que sea realmente fructífera. Al crear este tipo de alianza, pues nace la mitificación del riesgo de quebranto económico que sufren muchos países económicamente que no son muy fuertes. Por ejemplo, Colombia pues con frente a Estados Unidos, pero también pues con una problemática de política internacional que es de la dependencia de los países subdesarrollados de los desarrollados, como ya lo di el ejemplo de Colombia con Estados Unidos, que se marcan pues en el Tratado Libre de Comercio. Con este tipo de problemáticas nace la posibilidad de existencia de una crisis, pues al desaparecer las alianzas comerciales o cuando estas mismas se debiliten por aficiones políticas. Esta problemática de dependencia económica se da principalmente por países subdesarrollados y países desarrollados. Logra explicarse, como lo hablamos anteriormente, todo lo que desarrollábamos anteriormente, de cómo los países desarrollados se benefician y tienen algún tipo de alcance por el apoyo que le dan a las economías y países subdesarrollados. Ellos tienen beneficios y esto se logra explicar más profundamente con la teoría de dependencia, que realmente se desarrolla en América Latina a lo largo de los años 60 y 70, la cual explica cómo los países subdesarrollados para poder subsistir y avanzar necesitan de alguna manera de las economías desarrolladas para poder tener beneficios, pero lo que no se dan cuenta es que a largo plazo esta problemática genera muchas dificultades al desarrollo económico y social de los países. ¿Por qué? Porque esto permite que países subdesarrollados
podemos tomar como ejemplo Colombia, a lo largo dependan de manera tan directa e indirectamente de economías como por ejemplo Estados Unidos y no permitan de alguna manera que países como Colombia tengan un desarrollo independiente y un crecimiento independiente apoyando la economía interna y el desarrollo interno de pequeñas empresas. Es por esto que esto apoyar el desarrollo de la economía interna más que de la economía externa por medio de la dependencia de países subdesarrollados a países desarrollados. Otro tema que se explica generalmente con la dependencia de países subdesarrollados y desarrollados es el tema de la pobreza, que normalmente el tema de pobreza y desigualdad se ve cada vez más afectado y se ve una brecha mucho más ancha, debido a que son muy pocos los que se ven beneficiados de esta teoría y son muy pocos los que realmente generan recursos e incrementos a manera de recursos y a nivel social por parte de economías como Estados Unidos. En Colombia son muy pocas las personas y muy pocas las empresas que realmente ven un beneficio. Esto hace que la brecha de desigualdad y de pobreza cada vez más vaya en incremento. Bueno, para complementar lo que han dicho mis compañeros, vamos a explicar esta problemática mediante un modelo de centro-periferia. ¿Por qué? Porque podemos ver la relación que existe entre el centro, el cual es autosuficiente y próspero, con las economías del centro, las cuales son aisladas entre sí, débiles y poco competitivas. Bueno, vamos a usar como ejemplo a Estados Unidos, el cual es una gran potencia y el cual es un gran socio comercial de muchos países. Y principalmente en este continente nos vamos a enfocar. Bueno, muchos países dependen de Estados Unidos debido a porque realizan exportaciones, porque reciben remesas de este país y porque también reciben inversión extranjera de este mismo. Al Estados Unidos ser una gran potencia, los países que quieren alianzas comerciales con este van a tener una dependencia de este, en el sentido de que van a querer mantener un crecimiento económico o en su defecto mantener un equilibrio. Los principales países que realizan sus exportaciones a Estados Unidos son Haití, el cual exporta 83% de sus productos a Estados Unidos, seguido de México, que exporta 81%, seguido de Canadá, que exporta 78%, y finalmente Honduras, que exporta 58% de lo que produce, lo exporta a Estados Unidos. Estos datos han sido tomados del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y también cabe destacar que si Estados Unidos llega a caer pues, en declive o en una recesión, esos países también se van a ver afectados por esto. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos no puede consumir lo que estos exportan, estos no van a tener a quién exportarle y van a tener pues también van a entrar en recesión como tal. Bueno, el gobierno estadounidense también pues es muy importante tener relaciones buenas con este país, debido a que este realiza mucha inversión extranjera, y principalmente en este continente los países que más reciben inversión extranjera en este continente de este país son Canadá, el cual recibe una inversión extranjera de 353 millones de dólares, 353 mil millones de dólares, seguido por México, que recibe 92 mil millones de dólares, Brasil, que recibe 65 mil millones de dólares, y finalmente Chile, que recibe 27 mil millones de dólares. Estos datos han sido tomados del un informe que realizó un servicio de investigación parlamentaria del gobierno estadounidense. Bueno, otro factor importante de dependencia de los países del continente con Estados Unidos son las remesas. En este caso vamos a hablar principalmente de México, el cual recibió para el año 2018-2019 un total de 25 mil millones de dólares, lo cual es mucho más de lo que México exporta en petróleo. Bueno, ya con todo lo anteriormente mencionado y lo que hemos discutido, vamos a concluir tres grandes aspectos. El primero, que el subdesarrollo no está ligado a los países industrializados. Segundo, que el desarrollo y el subdesarrollo son dos aspectos diferentes de un mismo proceso. Y finalmente, que el subdesarrollo no es ni un proceso gradual hacia el desarrollo, ni es una precondición, sino que es una condición en sí misma. Bueno, muchas gracias por la atención prestada.